Muchas gracias por acompañarnos en una nueva cápsula de historia de nuestro Chile. De la misma forma, los invitamos a compartir y difundir estas cápsulas, que no tienen otro objetivo que recordar los hechos que son parte de nuestra identidad nacional y que son patrimonio de todos nosotros. ¿Qué mejor que recordar un hecho de armas que fue fundamental para la historia de la patria y sienta las bases de la futura República en formación? Me refiero al vicentésimo octavo aniversario de la Batalla de Chacabuco, acción bélica que se desarrolla a las puertas de Santiago. Las guerras de independencia son un proceso histórico que se inicia el 18 de septiembre de 1810 con la instauración de la primera Junta Nacional de Gobierno, en la que si bien su objetivo inicial no era lograr la independencia de España, muta rápidamente sus ideales a conformar una nación independiente, finalizando abruptamente este periodo en lo que conocemos como el desastre de Rancagua un 1 y 2 de octubre de 1814. Posteriormente, se inicia un periodo conocido como la Reconquista, recordando que estos eventos se suceden en forma paralela a otros que se desarrollan en Europa, como son las guerras napoleónicas, y en lo específico a la batalla de Waterloo un 18 de junio de 1815, que tendrá grandes impactos en los procesos de independencia del continente, afectando a todos los actores involucrados. El cruce de los Andes abre un nuevo periodo y proceso en nuestras guerras de independencia, conocido como la Patria Nueva, en momentos de grandes problemas para la causa de la libertad. Un aspecto digno a consignar es la preparación de la campaña, donde se destacan la guerra de Zapa o acciones de inteligencia, destinadas a obtener el máximo de información del dispositivo, despliegue o ubicación, cantidad de medios realistas, sus abastecimientos, acciones de contrainteligencia, a fin de impedir que estos conocieran las intenciones patriotas, organización de fuerzas, señuelos y engaños, entre otros. La organización, equipamiento y entrenamiento del ejército para cerca de 4.500 hombres, 12.200 auxiliares y el cruce por 6 puntos diferentes y distantes, incluyendo a la caballería y la artillería. La organización, preparación y ejecución del apoyo logístico, donde se destaca Fray Luis Beltrán en la fabricación y preparación de fusiles, sables, municiones, artillería, pólvora, consignar 1.900 caballos de repuestos, cerca de 10.000 mulas de carga, cerca de 800 vacunos para la alimentación de las tropas, como asimismo la sanidad, con cerca de 50 especialistas para atender a los heridos y enfermos, el vestuario y el equipo, entre otros, considerando el cruce del macizo andino con las dificultades propias de las rutas y las temperaturas, de entre 40 grados en el día y menos 10 grados en la noche, considerando un punto muy importante a tener presente. Estamos hablando de 1817. Análisis y estudios de las diferentes rutas, los lugares de abastecimiento, apoyos de la comunidad y la sincronización de las diferentes columnas. En resumen, la organización, planificación, preparación y ejecución del cruce de los Andes se puede considerar casi una obra de arte. Culminando todos estos preparativos, vemos cómo las fuerzas inician los despliegues a los diferentes puntos de cruce previstos en la cordillera. En el costado derecho de la imagen podemos observar la organización de las diferentes columnas para cruzar la cordillera. De norte a sur se destacan la columna del comandante Celada, por el paso de Comecaballos para accionar a la altura de Copiapó, la columna del comandante Cabot, operando por el paso de Aguas Negras para posteriormente accionar a la altura de La Serena, la columna secundaria del coronel Las Heras, cruzando por el paso de Uspallata para atraer las fuerzas realistas y caer sobre la ciudad de San Felipe, la columna principal, al mando del general San Martín, cruzando por el paso de Los Patos
con el grueso de las fuerzas y con la intención de caer sobre la ciudad de los Andes. Más al sur, la columna del capitán Lemos, cruzando por el paso de Piuquenes, en el sector del Cajón del Maipo, frente a Santiago, con la intención de atraer a fuerzas realistas. Y finalmente, y la columna más al sur, es la del capitán Freire, cruzando por el paso El Plantón, frente a la ciudad de Curicó. Al centro de la lámina podemos observar una secuencia de eventos que en líneas generales nos muestra que la acción en Comento fue bastante más que solo cruzar la cordillera. Estos eventos principales se destacan el combate de Picheuta, el combate de Potrerillos, combate de Vegas de Cumpeo, combate de Guardia Vieja, combate de Achupayas, realizado el mismo día donde las fuerzas realistas se dan cuenta que es el grueso de las fuerzas que vienen cruzando los Andes por el sector del Cajón de la Concagua, por lo que solicitan refuerzos a Santiago. El día 5 se realiza una junta de guerra en Santiago donde se decide establecer una línea defensiva en Chacabuco. El día 7 se produce el combate de Coimas de Putavento, la ocupación de San Felipe y hostigamiento de fuerzas realistas cercanas a Curicó. Ese mismo día se procede a la ocupación de los Andes. San Martín resuelve dar descanso a las tropas hasta el 14 de febrero. Paralelamente, una nueva junta de guerra realizada en Santiago por parte de los realistas decide retroceder la línea defensiva a la línea general del Maule. El 9 de febrero, zapadores patriotas construyen un puente sobre el río Aconcagua. Ese mismo día, el gobernador de Chile, Casimiro Marcó del Pont, da marcha atrás en lo establecido en la junta de guerra del día anterior y mantiene la línea defensiva sobre Chacabuco. Al día siguiente, San Martín recibe información sobre la salida de fuerzas realistas desde Santiago, como también la preparación de otros medios de refuerzo y desplazamientos desde otros lugares del país hacia Santiago. También se entera de la intención de Marcó del Pont de establecer una línea para concurrir hacia Valparaíso en caso que el plan defensivo no surtiera efecto. Es así como el 11 de febrero el comandante realista Rafael Maroto sale de Santiago, llegando en la tarde al sector de la cuesta de Chacabuco, donde, pese a las horas transcurridas, no tiene antecedentes sobre la ubicación y capacidades del Ejército Libertador. El día 12 de febrero se procede a la ocupación de Copiapó, La Serena, Curicó y Talca por parte de las diferentes columnas que habían atravesado el macizo andino. Veamos cómo es la configuración del terreno en el lugar donde se desarrolló la batalla. La altura de las cuestas de Chacabuco es de aproximadamente 1.286 metros sobre el nivel del mar, contando desde este punto más alto hasta el pie del valle de la Concagua, una distancia de 8 kilómetros aproximadamente. El terreno es bastante escarpado para acciones militares, contando con una amplia red o cadena de cerros, aptas para la posición defensiva, conformándose alrededor de 5 de ellas. Alrededor del Cerro Taburetes, en la parte sur del esquicio, se desplegaba el campamento realista cercano a la hacienda de Chacabuco. Otro aspecto a considerar es que los diferentes esteros que cruzan el terreno no llevan agua en estas épocas del año, por lo que son un excelente obstáculo a la movilidad, favoreciendo a la posición defensiva. Un aspecto digno de destacar es que las temperaturas en esta época del año se mantienen en mínimas de alrededor de los 18 grados y de máximas de 36. Otro aspecto, como ya lo dijimos, irrelevante para este estudio, es que los historiadores son concordantes, que el día de la batalla el calor era infernal, lo que sumaba a las dificultades para la progresión de las fuerzas patriotas por las características del terreno
y la falta de reconocimientos hacen de esta acción un ejemplo digno de estudiar. En cuanto a los caminos existentes, hay dos rutas. La Cuesta Vieja, más corta, pero más difícil de atravesar, ubicada más hacia el oeste, y la Cuesta Nueva, más fácil de cruzar, pero más extensa en su trazado, la que se encuentra más hacia el oeste, confluyendo ambas inmediatamente al norte de las casas de la hacienda de Chacabuco. Las fuerzas en combate. El Ejército Libertador de los Andes contaba con cerca de 4.000 hombres y se encontraba al mando del general José de San Martín. Un dato adicional y que es necesario destacar se refiere a que la mayor parte del personal del Ejército Libertador era argentino, siendo solo un 25% aproximadamente compuesto por fuerzas chilenas. Por otra parte, no se consideran una gran cantidad de vaqueanos y voluntarios que acompañan y apoyan a nuestro Ejército Libertador. Por otra parte, el Ejército Realista muestra el estandarte considerada o llamada la Cruz de Borgoña, y se encontraba al mando del coronel Rafael Maroto. Estas fuerzas llegaban alrededor de los 2.500 hombres, considerando que la totalidad de las fuerzas realistas en el país se encontraban lo bastante dispersas como que demuestran la efectividad del plan de engaño de excepción ideado para el cruce de la cordillera de los Andes. ¿Cómo planificaron las fuerzas sus respectivos planes de batalla? El Plan Patriota consideraba atacar a los realistas mediante un ataque, con un eje principal de avance y un eje con fuerzas menores, que buscaban amarrar a las fuerzas adversarias por la Cuesta Vieja, mientras que una segunda columna, con el grueso de las fuerzas, avanzaba fuera de la observación y fuego adversario, atacando la espalda del dispositivo adversario a través de la Cuesta Nueva, convergiendo principalmente hacia la zona de Casas de Chacabuco. Por su parte, la línea defensiva realista se apoyaba principalmente sobre los cerros de los Halcones, Guanaco, Quemado y Tinque, en su orientación este-oeste, con puestos avanzados de combate en la cumbre de la cuesta, con el objetivo de dar tiempo a la preparación de la posición defensiva y posteriormente desgastar y destruir a las fuerzas patriotas que progresaban hacia el sur, pensando que todas las fuerzas patriotas avanzaban por la Cuesta Vieja. Analizados los factores más importantes, veamos cómo se desarrollaron las acciones ese miércoles 12 de febrero de 1817. Primeramente, se inicia el desplazamiento patriota, como se puede ver en el número 1, en la parte superior del esquicio. Para enfrentar a estas fuerzas, los puestos avanzados de combate del capitán Mijares, que se encontraban en misión de resistencia en la cumbre de la cuesta, se repliegan sin disparar para reunirse con el grueso de las fuerzas realistas. Una explicación al margen es que en misión de resistencia significaba que debían mantener la posición, conteniendo al adversario hasta perder al menos 2/3 de sus efectivos, donde una vez producida esta situación podían replegarse hacia el resto de las fuerzas realistas. En este mismo orden de cosas y con el número 3, el coronel realista Elorriaga y algunas fuerzas avanzan a apoyar al capitán Mijares, pero al ver que éste se retira, se repliegan en dirección al grueso de las fuerzas, es decir, más al sur hacia el punto de partida. A las 11:15, la división O'Higgins, que avanza por la Cuesta Vieja, se encuentra en el Cerro de las Tórtolas Collanas e inicia el ataque, ante el avance de las fuerzas de Maroto. Ante esta situación, San Martín envía mensajeros a la división Soler para que acelere la marcha a través de la Cuesta Nueva. En los 5 y 6 vemos la división O'Higgins se lanza al ataque contra los batallones Tiloé y Talaveras, pero son detenidos al toparse con la quebrada de las Margaritas,
debido a que no se habían realizado los reconocimientos previos, quedando bajo el fuego de la fusilería y artillería realistas, obligando a esta división a replegarse para quedar fuera de la línea de tiro. Se reinicia el ataque, esta vez contando con el apoyo de la caballería de la división, dirigiéndose la infantería contra la división Chiloé y la caballería contra el batallón Talaveras. Con este fuerte ataque se produce la dispersión de las fuerzas realistas. Aproximadamente, y siendo las 13:15, aparecen las primeras avanzadas de las fuerzas de la división Soler, precipitando la total caída realista y su repliegue hacia la hacienda de Chacabuco. Siendo aproximadamente las 14 horas, se inicia la persecución patriota a las fuerzas realistas que se retiran hasta la zona de Colina. ¿Qué conclusiones podemos obtener de lo conversado? En cuanto al cruce de los Andes, una excelente planificación, preparación, ejecución, sincronización y sostenimiento logístico del cruce de los Andes, además de obtener una excelente aplicación del concepto de decepción militar, considerando que los realistas nunca supieron cuál era el centro de gravedad de la maniobra patriota. En cuanto a la batalla de Chacabuco misma, se atacó sin los reconocimientos del terreno necesarios, produciéndose en total un número de bajas realistas cercano a los 500 muertos, 600 heridos, 130 que se retiran a Santiago y 170 que se dispersan en todas las direcciones. Por otra parte, las fuerzas realistas alcanzan un número de 11 muertos y 99 heridos. Un gran aspecto importante a destacar es la alta moral y entrenamiento demostrado por las fuerzas patriotas. Un aspecto y que va a tener graves consecuencias en forma posterior es que no se realiza la persecución ni se hace un bloqueo impidiendo la huida de las fuerzas realistas hacia Valparaíso, permitiendo su reagrupamiento, embarque al Perú y que posteriormente serán reenviadas a Talcahuano, prolongando las campañas del sur. El resto de las fuerzas realistas desplegadas al sur de Santiago se van a replegar hacia Talcahuano, principal puerto español al sur de Valparaíso, y que va a tener graves consecuencias en forma posterior. Finalmente, podemos decir que se inicia el proceso final de la independencia, que después de un año se va a consolidar definitivamente en Maipú. Gloria a nuestros héroes y a todos los que se entregaron por su patria. Muchas gracias por acompañarnos y por su atención. Los esperamos muy cordialmente en una próxima cápsula de nuestra historia patria.